Pues, hermanos queridos, hablando de la segunda venida de Cristo, hay mucho que decir. A veces uno piensa que ya todo lo que se ha dicho acerca de la venida de Jesús es lo que la Biblia dice, pero la palabra de Dios es como un tesoro inagotable y uno puede encontrar nuevas joyas y nuevas gemas de la verdad, aún en versos que ya usted lo ha leído y lo ha requete leído y lo ha escuchado. Dios puede impresionar incluso la mente de ustedes, y simplemente el que presenta la palabra dice algo, pero es posible que usted comprenda un poco más allá de lo que el mismo que está presentando la palabra está diciendo, porque el Espíritu Santo depende de la entrega y la sinceridad de corazón y el deseo que tenga la persona de escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el maestro y Él puede impresionar su mente haciéndole comprender más que el que está presentando el mensaje. El Espíritu Santo trabaja de esa manera, que Él tome control de la mía y también de la de usted, para que la palabra de Dios pueda impresionar nuestros corazones y pueda servirnos de ayuda en un tiempo tan incierto y de tantas dudas y de tanto cuestionamiento y de tantas doctrinas y vientos de doctrina que hoy en día andan por las calles. En Hechos capítulo 1, los versos 6 hasta el 11, Jesús estaba listo para ascender al cielo y los discípulos le hicieron esta pregunta en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban interesados en saber en el cuándo Él iba a restaurar el reino. Les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos. En otras palabras dijo: el día y la hora nadie la sabe. Aquí de nuevo recalca: eso del tiempo a ustedes no les toca saber. Así que despreocúpense. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Despreocúpense por saber la exactitud del tiempo. Lo que les dijo fue: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. En otras palabras, concéntrense en la predicación del Evangelio. Preocúpense por la predicación del Evangelio. Lo de los tiempos déjenselo a Dios. Sin embargo, en ese mismo momento, dice el 9, que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones, dos ángeles, con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En esta declaración hay mucho que decir, porque aquí no solamente los ángeles están afirmando que Jesús iba a venir de nuevo, sino que también lo está señalando en la manera en que fue llevado al cielo. De esa manera regresará visiblemente. Una declaración muy importante. De esta manera que ha sido tomado, también va a regresar a ustedes. El regreso de Jesús o la segunda venida de Jesús, de hecho la palabra segunda venida no aparece. Se le llama segunda porque ya viene una primera. Aunque el término no es bíblico, pero sí está apoyado por la Biblia, el término segunda. Pero es un término que se infiere, ¿verdad? Porque si ya vino la primera vez, la próxima vez que viene, ¿qué número es? La segunda. Esas son algunas de las cosas que, aunque la palabra segunda no se menciona en la Biblia, pero se infiere porque ya vino una primera, que va a venir una segunda. Uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los seres humanos cuando se nos hace una promesa es lo que tiene que ver con el tiempo. Porque nosotros estamos muy limitados por el tiempo.
De hecho, el tiempo nos coloca en una situación en donde no podemos lograr muchas cosas. Porque el tiempo de vida que Dios nos da aquí es muy dependiente de muchos factores. Salud, situaciones que se dan, accidentes. Algunos viven 90 años, otros viven 80, otros viven 60. Entonces el tiempo nuestro aquí, lo único que sabemos es que es corto. Y como dice el patriarca Job en Job 14, los días del ser humano son como la hierba del campo, que hoy nace y luego en la tarde es cortada. Y dice el patriarca Job en ese mismo libro, Job, el capítulo 14, que nuestros días pasan y que son llenos de sinsabores. ¿Y llenos de qué más? De situaciones difíciles. Por lo tanto, lo único que podemos hacer con el tiempo es saber vivir con sabiduría, como dice el Salmos 90:12, porque los días de nuestras vidas son cortos, pronto pasan, y dice, y vuelan esos días. Miren, cuando usted mira hacia atrás, ya estamos en el 2025. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Yo decía, no pasamos del 2015. Job capítulo 14. Esta parte aquí siempre me ha llamado la atención. Cuando el patriarca dice, como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo no despertará ni se levantará de su sueño. Y luego señala en el 14, el hombre que muere volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Porque más adelante entonces Job señala y decía, yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive y al fin se levantará ¿sobre qué? Sobre el polvo. Job tenía la seguridad de que su Redentor vendría de nuevo. Y Job, ¿saben ustedes que Job creía en la venida del Señor? ¿En cuál dirían algunos? Bueno, la primera no se había dado, pero Job se estaba refiriendo a la venida del Señor donde Él resucitaría. Y ustedes dirán, bueno, ¿y antes de la primera venida del Señor se creía en la resurrección? Claro que sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue donde Marta? Que Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Yo sé que va a resucitar en el día ¿qué? En el día postrero. O sea, ellos sabían que iba a venir un día de la resurrección de los muertos. Entonces Job, aquí en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Le veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Job tenía esa seguridad. Y los profetas bíblicos tenían la seguridad de que lo que la Biblia decía es cierto. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, es una realidad que se afirma. En el Antiguo Testamento vemos destellos, pero recuerden que la palabra de Dios se nos da en una manera progresiva. Y en la medida en que va creciendo el conocimiento y que las personas entienden y que el Antiguo Testamento mencionaba los acontecimientos del Mesías, luego se desglosan y se cumplen en el Nuevo Testamento, tenemos la comprensión y vemos cómo la palabra de Dios afirma lo de la segunda venida de Cristo. Pero el asunto del tiempo, dice Primera de Pedro 3, es fundamental porque seguimos, y muchas de las razones por las que la gente no quiere creer en que la segunda venida de Cristo es cierta es porque no ha ocurrido y hace mucho que se menciona, pero no entienden el calendario de Dios ni comprenden cómo Dios funciona. Segunda de Pedro capítulo 3, dice el apóstol allí, ahora no aparece Pedro aquí en mi Biblia, aquí está. Segunda de Pedro 3. Pero amados, bueno, él está diciendo que mucha gente se burlan desde el versículo 5, segunda de Pedro 3:5. Dice, esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y el asunto del agua, por el cual del mundo también fue anegado en agua, etcétera, etcétera. Y dice, pero los cielos de este tiempo están reservados para el fuego. El 8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años
y 1000 años es como un día. Para nosotros 1000 años son 1000 años. Y un día es un día, pero para Dios no es nada, porque Dios tiene control y dominio sobre el tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las razones por la que Dios no viene en el momento que nosotros nos gustaría es porque mucha gente se perdería, tal vez nosotros mismos. Y el Señor es paciente. Pero, señores, más que eso, Dios tiene un calendario. La primera venida del Señor, ¿cuánto tiempo se tardó? Desde que se hizo la promesa a Adán hasta que ocurrió. Aproximadamente unos 4000 años. Y ya hacen 2000 años que se prometió la segunda venida. Así que, si quisiéramos hacer comparación entre una y otra, imagínense usted que nos falten 2000 años todavía. Mananeri, no, eso no puede ser, está muy lejos. Pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Porque Dios tiene un plan que no solamente abarca la vida suya, un plan que abarca todo el planeta, un plan que va más allá, que abarca todo el universo. Entonces, los planes de Dios, así como son más grandes los cielos que la tierra, dice el profeta, así también los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Isaías habló de eso y también Jeremías. Por lo tanto, nosotros al hablar de la venida del Señor, debemos saber que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Y porque Dios no viene en los 70 años de vida o los 80 años de vida que yo vivo, no significa que no va a venir. Porque la humanidad no depende de que yo viva 80 años o 100 años. La humanidad depende de Dios, quien es el creador, quien es el que controla el tiempo. Y si Dios en su potestad tiene planes que van 100, 200, 300 años más, entonces nosotros ¿quiénes somos para querer que las cosas de Dios ocurran en el tiempo en el que nosotros vivimos? ¿Verdad que sí? Dios es el que manda. Él es el mero. Por lo tanto, es el tiempo de Él el que cuenta, no el nuestro, para que el Señor venga como lo ha dicho. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que el Señor viene pronto? Porque es cierto, el Señor viene pronto. No importa en el tiempo en el que usted viva, el Señor viene pronto. ¿Saben por qué? Porque después que usted muere, lo próximo que usted va a ver es la segunda venida de Cristo o la tercera venida de Cristo. Por lo que la vida de nosotros es corta y en ese sentido el Señor viene pronto. Si yo muero, lo próximo que va a ocurrir es que yo voy a escuchar la voz de Dios, o para vida eterna o para condenación perpetua. Porque recuerden que dice Jesús que todos los que están en los sepulcros oirán ¿qué? La voz de Dios. ¿Y qué más dice allí en San Juan capítulo 5? Que unos saldrán para vida eterna y otros lamentablemente para condenación. Asimismo dice aquí San Juan capítulo 5 versículo 28. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Jesús no da más detalle, pero en Apocalipsis 20 sabemos que entre esas dos resurrecciones, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años hay entre la primera resurrección y la segunda? Apocalipsis 20. 1000 años. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 20 dice? Y los que resucitaron con Cristo en la primera resurrección reinaron, vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto? 1000 años. Esto es la primera resurrección. Y luego habla entonces de que la otra resurrección ocurre al final de esos 1000 años. Entonces ustedes se dan cuenta que entre una resurrección y la otra, aunque hay 1000 años, el que está muerto no sabe de nada. Por lo tanto, la vida mía solamente llega a ¿cuánto? A 50, los años que Dios me dé. Pero desde allí, lo próximo que voy a ver, ¿qué es? La segunda o la tercera venida de Cristo. Una de las dos. ¿Y qué implica esto? Que nuestra vida, como puede ser corta, no sabemos el tiempo que nos toque vivir,
es la que determina si está cerca o no la venida del Señor. ¿Por qué? Porque lo próximo que va a ocurrir cuando Cristo venga es que resucitemos en una o en otra resurrección. Cuando Jesús dice en Mateo 24 que muchas señales de su segunda venida se estarán cumpliendo, algunos confunden señales que Jesús dijo iban a ser principio de dolores o señales que tenían que ver con la destrucción de Jerusalén con las señales del fin del tiempo. No todas las señales que Jesús presenta en Mateo 24 son señales del fin del tiempo. Hay algunas que se refieren a los tiempos de la destrucción de Jerusalén, porque recuerden que los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús le estaba hablando de que el templo iba a ser destruido, de que no iba a quedar piedra sobre piedra, y ellos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús le contestó las dos preguntas en una sola respuesta, y se intercalan a veces algunas declaraciones que se refieren a la primera venida, a la destrucción de Jerusalén, con lo que tiene que ver con las señales del tiempo del fin. Pero Jesús le especificó y le dijo en Mateo capítulo 24, versículos 6 en adelante: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el ¿qué? El fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá enfermedades, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es ¿qué? Así que estas son señales de todos los tiempos, y también son señales del fin, pero son señales de todos los tiempos. Ahora hay otras señales que sí son señales específicamente del fin. Una de ellas es la predicación del evangelio a todo el mundo. Eso es una señal del fin. Y pues se están haciendo esfuerzos para que el evangelio sea predicado en todas partes del mundo, y gracias al internet y también a la tecnología, eso hoy en día está siendo más posible que nunca. Pero señores, ¿cuán cierta es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Jesús lo afirmó, el apóstol Pablo también lo señaló, y el apóstol Pablo estaba tan seguro de esto que antes de morir, vámonos a 2 de Timoteo 4:8. Antes de morir, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Es una declaración muy linda de un hombre que confiaba en Dios, y aunque sabía de la manera que iba a morir, estaba seguro. 2 de Timoteo 4:8. Vamos a leerlo desde el 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En cuál día? En el día en que el Señor venga, ¿verdad? Que recompense a sus hijos. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. ¿A todos los que qué? Los que aman su venida. ¿Y a cuál venida se podría estar refiriendo Pablo? A la segunda venida. Esa corona, dice Pablo, Dios me la va a dar a mí. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la gran esperanza tuya? La segunda venida de Cristo. El otro día, en el Congreso de la Asociación General que se celebró en San Antonio, tuve la oportunidad de escuchar a alguien de aquí, un pastor de la Northeastern, de una iglesia grande. La Northeastern tiene iglesia grande, iglesia de afroamericanos de 2,000, 3,000 miembros. Y era uno de esos pastores. Y entonces el tema que él dijo, que predicó en inglés, era que él quería que Jesús viniera porque ya estaba cansado de los problemas de la calle, de la violencia, de los pleitos, de los crímenes, de las noticias, de que esto, del otro. Entonces, él se pasó como 10 minutos mencionando por qué él quería que Cristo viniera, por qué pasa esto. Y eso es cierto. Nosotros no queremos más enfermedades, estamos hartos de problemas, de dificultades, de crímenes, de robo. Pero, más que eso, señores, más que eso, si hay algo por lo cual uno quiere que Jesucristo venga, es porque lo amamos. Cuando usted quiere encontrarse con alguien, tal vez queramos encontrarse con ese alguien porque ese alguien prometió que nos va a traer un regalo, que nos va a traer un premio. Pero a veces hay gente que vienen y uno
no está pensando en que me va a traer algo, uno lo que está pensando en que lo voy a ver, lo voy a abrazar. ¿Por qué? Porque lo aprecio. Cuando hacemos reuniones grandes, a veces en los campamentos, nos encontramos en una iglesia, una de las cosas que hacen más linda la reunión es poder saludar a la gente que amamos, poderla abrazar. ¿Por qué? Porque lo queremos. Entonces, aquí Pablo dice, los que aman su venida, esos van a recibir también la corona, al igual que yo. Si amamos a Jesús, más que dejar de sufrir, más que dejar de pasar por momentos difíciles aquí, lo que queremos es estar con Jesús. Cuando uno ama a alguien, uno quiere pasar tiempo con esa persona que uno ama. Por eso amamos su venida. Pablo hablaba de la venida de Jesús en diferentes ocasiones. Está el famoso versículo de 1 Tesalonicenses 4, 3 en adelante. Dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, ¿qué dice? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo fue uno de los mayores defensores de la segunda venida de Cristo, pero no solamente él, también Juan, el discípulo amado. No sé si ustedes pueden sentir el palpitar del corazón de Juan cuando en Apocalipsis Jesús daba algún saludo y Juan como que decía, sí, ven Señor Jesús. Ustedes se dan cuenta como que Juan quería que eso sucediera. Por ejemplo, en San Juan capítulo 22, verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, que Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cuál fue la respuesta de San Juan? Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Ven Señor Jesús. Juan anhelaba poder encontrarse de nuevo con su Señor. Ven Señor Jesús. Y al igual que él, muchos otros. Pero el Apocalipsis está lleno de promesa, de la certeza de que Jesús viene. Apocalipsis 22, 12. Vengo pronto y mi galardón conmigo y mi premio conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué lindo. Jesús dice, vengo pronto. En el versículo 7 también. La Biblia termina con esa nota de confianza en el versículo 7. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las ropas, guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando en todo el Nuevo Testamento encontramos declaraciones de todos los apóstoles que escribieron dando fe de que la venida de Jesús sería cierta. ¿En qué tiempo? Nadie lo sabe, porque recuerden que Jesús le dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos, que solamente están en el conocimiento de mi Padre. Así que nosotros, como sus discípulos, tendríamos que contentarnos con saber que viene y que viene pronto, porque la vida nuestra es corta y es incierta, y ese pronto nos puede sorprender porque en cualquier momento uno deja de ser. Señores, no hay cosa tan frágil como la vida humana. Con estas muertes que hemos experimentado nosotros, estas 4 muertes de la semana pasada, 3 de ellas en personas jóvenes, 46 años, 29 años, 20 y pico de años. O sea, uno dice, wow, pero es increíble. A veces hemos estado conversando con alguien y luego sabemos que algo pasó. Dice, pero si yo estuve hablando con esa persona hace un rato. La vida es muy incierta, muy efímera. Puede pasar en cualquier momento. Y como puede pasar en cualquier momento, lo próximo que va a ocurrir después de ese cualquier momento es la venida del Señor. En ese sentido, la venida del Señor está cerca. Porque la vida nuestra es como la hierba que nace en la mañana y puede ser cortada en la tarde. La certeza de la segunda venida no era incuestionable. La palabra de Dios así lo señalaba. En todo el Nuevo Testamento es la gran esperanza, la bienaventurada esperanza que aguarda a nosotros los cristianos. Y de hecho es la esperanza que nos hace a nosotros estar en pie y creer que Dios vendrá, que Jesús vendrá por segunda vez. Pero quiero concluir con San Juan 14, esta maravillosa promesa que Jesús le da a sus discípulos.
en su discurso de despedida. Recuerden que hay varios capítulos que Jesús presentó, que fueron sus discursos de despedida. San Juan, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y el capítulo 17. Todo eso, que casi es que un 35%, 40% del libro de Juan, todo eso apenas lo dijo Jesús la noche, la tardecita y la noche del jueves. Por eso dice Juan que Jesús hizo tantas cosas y dijo tantas cosas que si se escribieran no cupieran los libros. Así que todos estos capítulos que les mencioné, 13, San Juan 13, San Juan 14, San Juan 15, San Juan 16, San Juan 17, todo eso fue en 2 o 3 horas que Jesús lo mencionó. Y entonces en esa parte de ese discurso de despedida, en San Juan 14, Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, no nos turbemos. A veces cosas pasan. A veces las situaciones de los acontecimientos mundiales nos hacen preguntar: ¿hasta cuándo, Señor? Cuando Daniel vio que se estaban acercando los 70 años de estadía en tierras extranjeras, se preguntaba: Señor, ¿y será que tú nos vas a castigar y que no nos vas a liberar? Pero sí, Dios tenía su plan, porque en el calendario de Dios las cosas ocurren exactamente como Él lo dice. A veces uno se dice: Señor, ¿y es verdad que tú vas a venir? ¿Falta mucho para que tú vengas? Hermanos, no nos preocupemos por el cuánto. Preocupémonos por estar preparados. Es lo más importante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Si Jesús dice que va a volver, va a volver. Porque no es hijo de hombre para que mienta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré ¿cómo? Otra vez. Voy a volver. Jesús lo dijo. Y os tomaré a mí mismo. O sea, voy a volver yo mismo. Porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Cuando usted ama a alguien, usted quiere que esa persona esté donde usted está. Y donde Jesús está, hay paz, hay seguridad. El tiempo no es problema. Donde Jesús está, la vida se vive a plenitud. Donde Jesús está, hay perfecta armonía. Donde Jesús está, hay un continuo desarrollo. Donde Jesús está, hay progreso. Donde Jesús está, vemos el poder y la maravilla de Dios sin impedimento. Esta tierra, lamentablemente, no podemos ver todo el poder de Dios porque el pecado nos ha nublado la vista. Y hay muchas cosas en las que Dios se ha abstenido, muchas cosas que nos dejaron de desarrollarse por causa del pecado, pero de donde Dios está hay una plenitud de desarrollo constante. Cosas que ojo no vio, ni oído han escuchado, ni han llegado a los pensamientos humanos, son las que Dios tiene. Y allí donde Jesús está, yo quiero, dice Jesús, yo quiero que ustedes estén. Donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Por lo tanto, voy a volver otra vez y voy a volver por ustedes. Esa es la promesa, que nosotros debemos amarla, debemos creerla, debemos sentirla, debemos vivirla. Ahora, hermano, 3 cosas que están haciendo daño en cuanto a las creencias y por eso muchas veces dudamos. Primero, tiene que ver con el tiempo, lo repito. El tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Dios tiene su tiempo que se mide, puede medir en miles de años. Así que usted y yo, que apenas vivimos 70, 80, 90, no querramos que Dios haga las cosas en el tiempo nuestro, porque Dios tiene un calendario que incluye miles de años. Al tiempo de Dios, Dios tiene su calendario. Lo segundo es lo que tiene que ver con vivir por emociones. Hay gente que cuando pasan o ocurren 2 o 3 temblores, de una vez están consagrándose a Dios. Porque el Señor está cerca. Pero deja de temblar la tierra y después se olvidan de nuevo. Entonces usted y yo no podemos vivir un cristianismo de emociones, ni de acontecimientos. Lo que nos debe motivar a prepararnos porque el Señor está cerca es el amor de Cristo. Lo que nos debe motivar a querer ser parte de la vida eterna es el amor de Cristo.
Porque aunque las circunstancias cambien y varíen, aunque haya o no terremoto o catástrofe natural o situaciones, usted y yo, como amamos a Cristo, vamos a seguir firmes en Él. Por eso debemos tener cuidado con la religión de las emociones. Mucha gente, cuando pasa algo, de una vez ya el Señor está cerca. El Señor está cerca siempre. Pasen o no pasen los acontecimientos, un día más que vivimos es un día más que nos acerca. Ya sea porque estemos más cerca de la muerte o porque quede menos tiempo para que Cristo venga. Pero no nos dejemos llevar por los emocionalismos. Mucha gente, cuando ocurren cosas, en el tiempo de la pandemia, en el año 2000, se fueron a los campos, etcétera, emocionados, algo grande va a pasar. Y entonces muchos de ellos, yo conozco algunos de que en los años 2000 salieron corriendo por el Y2K que iba a ocurrir. Así no, señores. Muchos han perdido la fe por estar llevándose de momentos y de acontecimientos que están pasando. Así no. Debemos amar la venida de Cristo y desear la venida de Cristo y estar preparados por amor a Cristo. El amor debe estar en todos. Lo otro es la religión imaginaria. El diablo nos engaña porque muchos decimos, sí, me voy a preparar, pero lo voy a hacer más luego, tengo tiempo todavía. Eso es un engaño peligroso. Muchos tomamos la decisión de consagrarnos a Dios, pero no ahora, sino después. Y la voz del Espíritu dice, si hoy escucha la voz que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy debemos consagrarnos a Dios, porque es posible que la venida del Señor para usted o para mí esté a 2 o 3 minutos. Solamente Dios sabe el tiempo de vida que tenemos. Por eso debemos estar preparados siempre. No dejarnos llevar de la imaginación. Sí, tú tienes mucho tiempo, o tú lo puedes hacer después, o me voy a consagrar a Dios, pero después. Eso es religión imaginaria. Consagrémonos a Dios ahora. Resolvamos prepararnos. La venida del Señor se acerca. Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Así que el Señor está presto a venir. Los profetas de la Biblia lo creyeron. Jesús dijo, los ángeles dijeron, ese mismo Jesús como se fue, va a regresar. Y yo creo que es así. Y le pido a Dios que me ayude a estar preparado. ¿Cuántos quieren estar preparados? Jesús está cerca, hermano. Dios nos ayuda a estar preparados. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra nos presenta esta gran verdad de la segunda venida de Cristo. No como algo que tal vez ocurra, sino como un hecho. Como algo que es ciertísimo. Los apóstoles, el mismo Jesús, lo sentían, lo esperaban, se gozaban al saber de que esta gran esperanza nos mantiene a nosotros animados. Oh Señor, cuán cerca estamos, eso no es lo más importante. Lo más importante es cuán preparados estamos. Permítenos, oh Dios, que cada día vivamos agradándote a ti, viviendo por fe y por tu misericordia. Y así estaremos preparados. Que tú nos ayudes, oh Señor. Hay muchas cosas ocurriendo en nuestras vidas. Necesitamos ponerla ante el pie de la cruz para poder morir a ella. Porque tú quieres venir a recoger una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mácula. Eso solamente es posible cuando el proceso de la justificación y la santificación están haciendo su trabajo en nuestras vidas. Que cada día resolvamos agradarte, amarte, vivir conforme a tus principios. Y que tú complete, oh Dios, lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Pero que tu Santo Espíritu no nos deje tranquilo. Y que en estos tiempos inciertos podamos vivir siempre aferrados a Jesús. Que caminemos en la calle aferrados a Jesús. En esta vida tan peligrosa donde no sabemos si regresamos a casa vivo o no, que siempre vivamos en comunión contigo. Porque si pasa algo y tú lo permites, es porque ya estaremos preparados para poder ver al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Él venga y poder clamar, he aquí nuestro Dios a quien hemos esperado y quien nos salvará. Señor, ayúdanos a buscar nuestra salvación con temor y temblor, ahora más que nunca.
Tu bendición sea con cada uno de los que estamos aquí. Los hermanos que nos ven a través de las redes, con aquellos que han perdido sus seres queridos. Últimamente, Señor, te presentamos a Génesis, la esposa de Iván. Te presentamos a Karina, perdió a su hermano. Te presentamos la hermana Diega, que perdió a su hijo. Y también a Dinangeli, que perdió a su hermano. Que tú seas con cada uno de ellos. Hay otros aquí que también tienen recientemente seres queridos, que tú seas con cada uno de ellos. Bendice tu iglesia y que esta iglesia se levante, esta iglesia se despierte y que en el nombre de Jesús podamos alumbrar. Tu venida está muy cerca. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros destinos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.